Violencia en México provoca éxodo de familias a Guatemala. 300 personas buscan refugio en Cuilco, Huehuetenango. Denuncian a decanos de derecho por tráfico de influencias en proceso de selección de magistrados. Acusan reunión con ex fiscal Telma Aldana en El Salvador. Inauguran oficina anticorrupción policial en la zona 6 para investigar corrupción y uso excesivo de fuerza. Nueva línea de denuncias anónimas disponible. Guillermo Herrera García, alias El Padrino, es capturado en Guatemala por tráfico de cocaína. Hermano del narcotraficante Otto Herrera tiene un proceso de extradición a Estados Unidos en marcha. Más de 1.200 viviendas están en riesgo por un socavón en Chinautla. Los vecinos piden ayuda urgente para evitar una tragedia. Último entrenamiento y rumbo a París. Eric Barrondo se prepara para sus cuartos Juegos Olímpicos en busca de repetir su hazaña de plata en marcha atlética. Martes 23 de julio, día de noticias acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y también día de cumpleaños. Jorge Hernández es nuestro productor de feliz cumpleaños, así que felicidades para él. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. A ustedes gracias por la sintonía. Vamos directo a lo que está buscando, noticias. La violencia que atraviesa México ya ha comenzado a tener repercusiones para Guatemala. Decenas de familias abandonaron Chiapas y llegaron a Cuilco, Huehuetenango, en busca de refugio, lo cual ha puesto en alerta a las autoridades guatemaltecas. Con mochilas al hombro y solo lo necesario para subsistir, unas 300 personas entre niños y adultos originarios de México llegaron al municipio de Cuilco en Huehuetenango para buscar albergue. Estas familias abandonaron sus viviendas en Chiapas debido a la ola de violencia que atraviesa México, principalmente por la lucha entre los grupos del narcotráfico. El éxodo de las familias mexicanas hacia territorio guatemalteco ha encendido las alarmas de las autoridades nacionales, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Desafortunadamente estamos enfrentando una situación de riesgo para la población guatemalteca. Ojo con eso, la seguridad está controlada y también hay un plan del señor presidente Arévalo, el plan del cinturón de fuego, que lo está implementando la brigada militar para la seguridad ciudadana, en combinación con la PNC. Pero en este momento estamos viendo un desplazamiento forzoso de población, en su mayoría mexicanos, que están ingresando a territorios de Cuilco. Eso debido a la violencia que se está viviendo en territorio mexicano. Del total de desplazados, el ejército guatemalteco dio a conocer que ha registrado a unas 150 personas que fueron albergadas en Aldea Ampliación Nueva Reforma en el municipio de Cuilco. Debido a esta situación, se ha desplazado a personal de derechos humanos y de la gobernación departamental y se anunció que se reforzará la seguridad. Sin embargo, el éxodo se ha extendido a otros sitios del país debido a la violencia, según organizaciones que abordan estos temas en la región. Población mexicana que está, por ejemplo, en la libertad, que está en la democracia, entonces eso nos impacta a nosotros y se acercan a preguntarnos qué podemos hacer. Entonces nosotros hemos visto cómo poder coordinar con algunas instituciones y lo vemos como un punto que debe incluirse, como una política que debe ser discutida también dentro de Guatemala, como municipios también, y que sea con México donde se pueda hacer esa discusión. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Y hoy, durante una asamblea con diversas instituciones, los integrantes de la Mesa Departamental de Migración advirtieron sobre las estafas que sufren los migrantes, quienes son abandonados en la frontera entre Guatemala y México. Las autoridades de gobernación confirmaron que se ha reportado aumentos en el número de migrantes abandonados en distintas localidades de la frontera entre México y Guatemala, especialmente en Huehuetenango. Esto forma parte de una estrategia en la que los migrantes en tránsito son estafados. Al no pagar las sumas de dinero exigidas por los tratantes, son abandonados. La gobernadora departamental informó que debido a la falta de denuncias es complicado cuantificar los casos. Sin embargo, hay aumento en la demanda de servicios básicos. Análisis de que hay mucha estafa en la población. Les prometen de que va a ser una llegada fugaz o una llegada muy corta para llegar a Estados Unidos y sacan más de 100,000, 150,000 para su llegada. Y lo cual no es cierto, sobre todo cuando
no hay una figura de una persona, sino solo a través de llamadas. Durante la asamblea se discutieron las formas en que se vulneran los derechos humanos de los migrantes, especialmente las mujeres, quienes están expuestas a ser víctimas de abuso sexual, secuestros o obligadas a prostituirse. Hemos identificado mucho el tema de la inseguridad, también la violación a sus derechos, el acceso también a los servicios de salud, y esto pues ha afectado mucho tanto a la población en la frontera de Huehuetenango como también en la frontera de Chiapas. Las organizaciones están trabajando en la elaboración de un manual para brindar atención integral a los migrantes. La migración continuará, pues este es un derecho, y aunque es múltiples las causas que la están generando, las organizaciones señalan que mientras no haya una atención integral, esto continuará. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y más noticias esta noche. Investigar casos que involucren corrupción y uso excesivo de la fuerza será la tarea de la Oficina Anticorrupción Policial, que fue inaugurada este martes en la zona 6 capitalina. Recibir denuncias relacionadas a casos de corrupción y uso excesivo de la fuerza policial será responsabilidad de la Oficina Anticorrupción Policial, que fue habilitada este martes en la zona 6 capitalina. La división permitiría un sistema de depuración dentro de la institución, con un centro de llamadas que atenderá las 24 horas y en caso de solicitarlo, las denuncias serán anónimas. Un canal directo que permita que la población denuncie, sea de manera anónima o no, como consideren oportuno, y nos permite hacer investigaciones sobre policías que actúan inadecuadamente. Esto nos ayuda al final a fortalecer la capacidad que tenemos y que queremos construir con las limitaciones que todos ustedes saben para atender la seguridad de las personas. Esta es una buena fórmula para poder aprovechar lo que la cooperación nos pueda dar, porque no siempre la cooperación va a poder ayudarnos a construir. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que este año 92 policías han sido consignados por delitos como secuestro y extorsión. Además, se ha sancionado a 2.000 agentes por distintas faltas. La vía de denuncia será a través del número telefónico 1531, en donde la población será atendida por un promedio de 10 a 12 agentes que recibirán las llamadas de forma confidencial. Y es que la inversión que se hizo para la construcción de esta oficina anticorrupción policial fue de 1,5 millones de quetzales. Los complace ser parte de este esfuerzo, apoyando la adecuación de este centro anticorrupción policial con una inversión de 1,5 millones de quetzales, que incluye materiales de construcción, mobiliario, tecnología y entrenamiento en atención al ciudadano, con énfasis en derechos humanos. Esta oficina es parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y busca recibir denuncias de una forma ágil para que posteriormente los señalados sean investigados. El ministro de Gobernación informó que por medio de esta medida se busca depurar la institución policial y continúa regionalizando la inspectoría para que el acceso a la denuncia sea más ágil. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y ahora llegó el momento de hablar de la situación del socavón del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones aseguran que aún se evalúa el mecanismo para comprar los materiales necesarios para la reconstrucción y afirman que hay un sabotaje interno en la cartera. Para la habilitación de la autopista Palín-Escuintla no está del todo claro para las autoridades, quienes aún evalúan qué mecanismo utilizar para la compra de los materiales tras recibir la negativa del estado de calamidad por parte del Congreso. Los trabajos estarán a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sin embargo esta dependencia solo pone a disposición personal y maquinaria. Por el momento se mantiene la estimación de 2 meses más para la habilitación total de la vía. Pero ellos piden a cambio combustible, lubricantes y repuestos. Entonces este convenio nos permite hacer este traslado de bienes para que ellos puedan seguir, ellos puedan operar. El tema que nos limita es el de los materiales, que es la adquisición de materiales tiene que hacerse mediante licitación pública por el volumen que es, y esto es en lo que hemos estado en conversaciones con las cámaras y esta es, digamos, una de las rutas que nosotros quisiéramos acelerar. Durante 2 citaciones en el Congreso, uno de los temas cuestionados fue el impacto económico del cierre de la autopista. El titular de la cartera, sin embargo, aseguró que existe un sabotaje en el ministerio y también cuestionó otras obras de gobiernos anteriores. Y de nuevo,
podemos amarrarle las manos al ministerio, podemos vapulear al ministro por esa causa, mientras a la misma vez se está tapando el agujero. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿se está tapando el agujero? Y la respuesta es sí, no al ritmo que quisiéramos, por supuesto. Pero de nuevo les recuerdo, ese socavón de Villanueva fueron 2 meses que estuvo así. Y también les quisiera recordar que el libramiento de Chimaltenango, ¿cuántas veces se ha caído? ¿Alguno me puede decir cuántas veces ha caído el libramiento de Chimaltenango? Mientras sigue este análisis de parte del Ministerio de Comunicaciones, también continuará cerrado el paso por la autopista Palín-Escuintla, que, tomando en cuenta la situación actual, aún presentará cargas sobre la CA 9 Sur. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, han transcurrido 40 días desde que se registró el hundimiento en la autopista que conduce a Palín-Escuintla. El Ministerio de Comunicaciones había informado que buscaría donaciones del sector privado para resolver el problema, pero hasta ahora, según el CACIF, no hay una ruta clara. Según el sector empresarial, el Ministerio de Comunicaciones no ha establecido una ruta para darle solución al socavamiento de la autopista Palín-Escuintla. La presidenta de CACIF, Carmen Torreviarte, confirmó a Noticiero Guatevisión que han existido 2 reuniones con la cartera y en ellas se acordó que el sector privado apoyaría con donaciones, pero a la fecha no les han indicado qué tipo de material necesitan ni la forma en la que se registrarán las donaciones. No tenemos todavía el esquema completo de qué es lo que necesitan y cuándo y cómo, para poder entonces nosotros desde la perspectiva de las diferentes cámaras y empresas y todo, poder coordinar. Y creo que una parte importante también es cómo se entrega. Torreviarte agregó que el problema ya representa pérdidas humanas, pues hoy se registró un accidente de tránsito con saldo mortal en la Ruta Nacional 14, la cual es utilizada con más frecuencia tras ser uno de los caminos alternos por el hundimiento en la autopista. El pasado 20 de julio, el sector privado emitió un comunicado en el que urgían al Ejecutivo resolver el problema. El ministro de Comunicaciones lamentó la postura de CACIF. 2 ocasiones tuvimos esa conversación y luego se pusieron de acuerdo, claro. ¿Y qué fue lo que produjeron? Un comunicado en que le dicen al gobierno cómo gobernar y no hacen la aportación que ellos como motor económico pueden hacer. Entonces, dejo a criterio de ustedes como periodistas y sobre todo de la opinión pública decidir si eso refleja un marco de respeto y confianza. Mientras tanto, el paso en la autopista se ha mantenido cerrado durante 40 días. El CIV intentó licitar en Guatecompras con el estado de calamidad solicitado al Congreso, pero debido a su improbación le fue imposible. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Vamos a pasar a otro tema porque decanos de Derecho de 4 universidades fueron denunciados por supuesto tráfico de influencias para proponer a candidatos para ocupar magistraturas del organismo judicial. Se habrían reunido con la ex fiscal Telma Aldana en El Salvador. La investigación está en curso. El Ministerio Público recibió una denuncia el pasado 10 de julio contra algunos integrantes de las comisiones de postulación, quienes deben proponer a los candidatos para ocupar las Cortes Nacionales. El pasado 11 de julio se tenía previsto que se integraran las comisiones, pero falta que el Congreso de la República juramente a 2 decanos, uno por la Universidad Mariano Gálvez y otro por la Universidad Francisco Marroquín. La investigación está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción. La denuncia habría sido colocada porque algunos decanos de las facultades de Derecho habrían viajado a El Salvador para reunirse y negociar el apoyo a determinados aspirantes a las magistraturas. La denuncia afirma que la reunión fue simulada como un taller y se celebró del 5 al 7 de julio en El Salvador, un día después de la juramentación de los comisionados ante el Congreso de la República. En ese encuentro, según la denuncia que tiene el ente investigador, habría estado presente la exfiscal Telma Aldana, junto a personas de nacionalidades colombianas y estadounidenses. El MP detalla que en la denuncia se asegura que los decanos que participaron en el encuentro son de las universidades Rafael Andívar, Mariano Gálvez, Francisco Marroquín y Universidad Mesoamericana. Por medio de un comunicado, el panel de personas expertas independientes indicó que rechazan la utilización de las instituciones públicas con el objetivo de bloquear candidaturas y criminalizar, e hizo un llamado a las comisiones de postulación para adoptar medidas de protección. Mientras tanto, el Foro de Guatemala indica que en el retraso de la instalación de las comisiones de postulación y el inicio de las sesiones son un desafío para un proceso que
que debe avanzar. Exhortan al Congreso de la República a tomar acciones necesarias para juramentar a los decanos que quedan pendientes y a los comisionados evitar retrasos. En un comunicado conjunto, varias organizaciones indican que algunos decanos son asediados por inquietudes sobre su vida e integridad física, como consecuencia de las amenazas que algunos han sufrido en varias ocasiones. El documento indica que la designación de sedes y secretarías son puntos de hostilidad y disputa. Se ha intentado obtener una opinión del exfiscal Tel Maldana, quien se encuentra en el exilio. Al cierre de esta nota, no se logró establecer comunicación con ella. Con información de Douglas Cuevas, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Detenido en zona 15, Guillermo Vinicio Herrera García, 10º extraditable por narcotráfico en Guatemala, hermano de Otto Herrera. Tenemos los detalles cuando volvamos. Tenemos más información. En el juzgado de mayor riesgo D continúa el desarrollo de la etapa intermedia contra un grupo de personas acusadas de varios delitos dentro del caso Construcción y Corrupción. En el desarrollo de la audiencia de este día, el Ministerio Público continuó con la lectura de los medios de prueba que forman parte de la investigación y que sustentan la acusación contra los acusados. A este grupo se integró Anneliese Herrera, ex asistente de Alejandro Sinibaldi, quien ya fue sentenciada tras declararse culpable del delito de asociación ilícita. En esta etapa procesal, ella está acusada del delito de lavado de dinero y otros activos. José Samayoa Soria, Ismael Donis, Randy Aquino, Mayra Lisset Marroquín, Elder Vázquez, Julio de la Peña y Walter Acevedo también están acusados en esta etapa. Y tenemos más información porque para esta tarde se tenía previsto el inicio de la etapa intermedia contra 6 sindicados por la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Según el abogado Franklin Puac, el sindicado Eduardo Antonio Velázquez Carrera padece una enfermedad y por esta razón se solicitó la suspensión de la audiencia. El jurista indicó que el juzgado 10º de instancia penal reprogramó la audiencia para el 16 de diciembre, casi 5 meses después. Esta situación obedece a la carga laboral de la judicatura y a las vacaciones que tendrá el juzgado en el mes de noviembre. El grupo está conformado por Marcela Blanco, Eduardo Antonio Velázquez, Javier Alfonso, Martín Jorge Macario, Alfredo Enrique y Rodolfo Chan Shum, quienes deberán esperar para resolver su situación jurídica. Y esta tarde fue detenido en la zona 15 de la capital el 10º extraditable solicitado por la justicia de los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Se trata de Guillermo Vinicio Herrera García, de 58 años de edad, conocido como Willy o el Padrino, según la Policía Nacional Civil. El ahora detenido es requerido por el país del norte por el delito de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína. El operativo para la captura del extraditable se llevó a cabo en Acero Calle y 18 Avenida de la zona 15 capitalina. Ahora Herrera García debe ser escuchado por un juez para que decida si acepta o no su extradición. Y en otra información, un presunto cabecilla de una estructura de narcotraficantes denominada Los Lemus es acusado y optaría por aceptar la culpa para tener condena reducida. Óscar Antonio Lemus Cárcamo fue detenido el 25 de septiembre de 2021, junto a otras 4 personas, cuando fueron interceptados por agentes policiales, cuando transportaban en 2 vehículos y una lancha 515 paquetes de cocaína, valorados en unos 53 millones de quetzales aproximadamente. Este día acudió ante el juez Manolo López en el juzgado de mayor riesgo B, donde la Fiscalía contra Delitos Transnacionales les indicó el delito de asociación ilícita. Organización dentro de la cual el sindicado Óscar Antonio Lemus Cárcamo desempeñó actividades que sirvieron para perfeccionar las acciones ilícitas propuestas por el grupo criminal, transportó, sin contar con autorización que lo amparare, 515 paquetes de droga denominada cocaína, los cuales tenían un peso de 587.12 kilogramos y porcentaje de pureza del 59.92%. Desde el municipio de Puerto Barrios hacia la aldea Entre Ríos, en el departamento de Izabal, situación por la que se le aprehendió de manera flagrante. El delito imputado por el ente investigador se suma al de tráfico, almacenamiento y comercio ilícito. Durante la audiencia, el Ministerio Público hizo la reproducción de intercepciones telefónicas, donde la estructura criminal coordinaba sus acciones. Óscar Antonio Lemus y Julio Reinaldo Lemus buscarían someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y de esta manera obtener penas menores. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Y el alcalde de Santa Cruz del Quiché anunció que el nuevo reglamento de tránsito entrará en vigor el próximo 29 de julio. Los transportistas que no estén registrados serán sancionados. Además, esos transportistas han anunciado una manifestación para el mismo día. A través de sus redes sociales, el jefe edil acusó a uno de los dirigentes de los transportistas de mentirle a sus asociados sobre el nuevo reglamento de tránsito, lo que provoca que continúe el enfrentamiento con ese grupo. Además, expresó su opinión sobre las mantas que los transportistas colocaron en sus unidades con mensajes en su contra. Que tenga que utilizar mentiras para proteger sus intereses personales o los de un grupo, diciendo que tenemos que pagar o que tienen que pagar todos los transportistas 75,000 quetzales para poder circular en el municipio, debido a estas mantas publicitarias que me están haciendo gratuitas. Muchas gracias a todos los tuctuqueros, a los microbuses que nos están haciendo publicidad por todos lados, llevando mi nombre para arriba y para abajo. Los transportistas rechazaron los señalamientos del alcalde, sostuvieron que la municipalidad sí cobrará los 75,000 a cada transportista. Además, presentaron el recibo de arrendamiento del local municipal que ocupan, mientras el presidente afirmó que el jefe edil podría caer en amenazas por los señalamientos que ha hecho en su contra. Él mismo le dice, viendo para atrás a todos los cocoes: ya no queremos a don Delfino. Es una amenaza. Que recuerde que estamos en posición distinta, señor alcalde. Usted es un funcionario. El alcalde aseguró que el reglamento se aplicará a partir del próximo lunes 29 de julio, fecha en que los transportistas convocaron a una manifestación. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la Municipalidad de Quetzaltenango aprobó fondos millonarios para Xelafer, mientras vecinos cuestionan los gastos y aseguran que hay otras necesidades por atender. La comuna altense que dirige el alcalde Juan Fernando López autorizó un presupuesto de 5 millones de quetzales para la Feria Centroamericana de Independencia Xelafer 2024. Sí, efectivamente, el honorable Consejo Municipal ya dio el banderazo de salida al aprobar la constitución de las respectivas comisiones que van a tener a su cargo el desarrollo de las diferentes actividades de Feria de Independencia correspondiente al año 2024. Para este año tenemos un presupuesto que rebasa los 5 millones de quetzales para poder darle una mejor calidad, mayor atención al desarrollo de cada una de las actividades. Diversas reacciones ha generado esta aprobación de fondos, tal es el caso de los concejales que se mantienen en oposición y que se mantienen fuera de las sesiones de consejo, que han señalado que estos gastos son onerosos y que existen otro tipo de necesidades en la ciudad altense. Por lo que he leído, me he enterado, es el presupuesto más alto que se ha utilizado en años y yo creo que está muy fuera de lugar porque por lo que se ha visto en otros años no se gasta en lo que debería ser. Pues yo no creo que sea motivo para gastar tanto en ese sentido. En años pasados, el presupuesto de Xelafer no había sobrepasado los 3 millones de quetzales, reportó Lucero Zapalú. Vamos a cambiar de tema porque más de 1.200 casas están en riesgo de quedar incomunicadas por socavón en calle de Chinautla y varias casas han colapsado. Vecinos piden ayuda para evitar una tragedia. Con el deslizamiento de tierra que ha comenzado a registrarse en varias de las viviendas en la colonia Sausal, esto en Chinautla, el riesgo para el resto de hogares es persistente, según lo ha dado a conocer la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Pues con cada lluvia, el caudal del Río Negro continúa en incremento y más hogares se encuentran al borde del precipicio, en donde muchos aún intentan rescatar aquello que les ha costado toda una vida construir. Ya estamos en el aire, pues. Entonces nosotros, para deber de polear algo, pues nos metemos a unos préstamos para poder comprar materiales, pero son demasiados los intereses. ¿Desde hace cuánto tiempo están ustedes pidiendo ayuda? Porque yo me imagino que esta situación no es de ahora. De 3 a 4 años tenemos de estar luchando para que nos escuchen, pero no se puede.
En la colonia Sausal, Las Quebradas, zona cero de Chinautla, también se corre el riesgo que un socavón que ha comenzado a formarse en la carretera principal deje incomunicadas a familias que viven en 1.200 casas. Parte de la cinta asfáltica cuelga sobre el vacío y las grietas en el pavimento son visibles, poniendo en peligro el único acceso seguro para los residentes. Estamos directamente abandonados porque si ustedes se dan cuenta, necesitamos quineles, necesitamos apoyo de entidades que nos ayuden porque nos vamos a quedar sin carreteras, nuestras casas se nos están hundiendo, se nos están derrumbando. Hay varias viviendas de que ya están inhabitables y sí necesitamos del apoyo de las autoridades, ¿va? Según estadísticas de Conred, 3 casas han colapsado parcial o totalmente. Una vivienda con daños severos ha sido desocupada y otras muestran daños moderados. Las autoridades han instado a los residentes a no permanecer en las viviendas con daño debido al riesgo continuo de deslizamientos. La alcaldesa Brenda del Cid ha sido contactada por Conred para coordinar esfuerzos de respuesta. Con imágenes de Óscar Vázquez y Antonio Aguirre, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Damos paso a un tema muy importante porque el Ministerio de Salud desarrollará una campaña de vacunación contra la polio y el sarampión. Según las autoridades, Guatemala ha sido clasificado con riesgo medio por segundo año consecutivo para la enfermedad de poliomielitis. Del 3 de agosto al 5 de octubre se desarrollará una jornada de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis en niños de entre 2 y 5 años. Las autoridades esperan alcanzar a 1.397.422 niños en todo el país, ya que aseguran que después de la pandemia hubo una caída en las coberturas de las dosis. En el año 2023, en la región de las Américas, la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, rubiola y paperas fue del 85% y para la primera dosis de polio fue del 84%. Esto significa que un mayor número de niños menores de 5 años persisten susceptibles para ambas enfermedades, aumentando el riesgo de brotes epidémicos. Renau también expresó que este año se han registrado un aumento de casos de sarampión y poliomielitis en la región de las Américas. Las vacunas que se colocarán son la SPR, que previene el sarampión, las paperas y la rubiola, así como la OPV, que previene la poliomielitis. El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que el riesgo de que estas enfermedades ingresen a Guatemala es latente. Y a esto tenemos que agregar que ya se han reportado casos en la región. Por eso es muy importante esta campaña de vacunación, particularmente para proteger a la población de nuestras niñas y niños que se encuentran entre los 2 y 5 años de edad y son los que más en riesgo están de padecer polio y sarampión. Para esta estrategia, el Ministerio de Salud realizará visitas casa por casa, brigadas, jornadas móviles y una cobertura de la población cautiva a través de iglesias, guarderías y estaciones de transporte público. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Plazo para el pago del impuesto de circulación vencerá el próximo 30 de septiembre y si no se efectúa, el contribuyente será sancionado con una multa. Al volver, los detalles.
a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarlos a los dos en esta emisión. Quiero contarles que la Superintendencia de Administración Tributaria resolvió mantener bajo reserva toda la información relacionada con los esquemas de seguridad en los recintos aduaneros, personal de las intendencias, así como miembros del directorio. La medida solo es para efectos de la aplicación de la Ley de Información de Acceso a la Información. La resolución publicada en el Diario Oficial indica que se considera reservada durante 7 años la información contenida en los distintos análisis sobre niveles de riesgo y otros documentos similares elaborados por las unidades que integran la Gerencia de Seguridad Institucional relacionada con evaluación de riesgos de instalaciones en aduanas, puertos y aeropuertos, esquemas y protocolos de seguridad, distribución de vehículos, tipo, grado de blindaje, identificación de pilotos y personal de seguridad para el directorio, el superintendente, intendentes y otros funcionarios y sus familias. También se declara en reserva la información relacionada con el inventario de armas de fuego, propiedad de la SAT. Y mire, el decreto 13/2024 que amplía el plazo para el pago del impuesto de circulación en vehículos terrestres es un aliciente para la economía de todos los guatemaltecos que disponen de un vehículo. Si cancela después del plazo decretado, corresponderá pagar una multa por omisión e intereses. Con el decreto 13/2024 se tiene un nuevo plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos, siendo el 30 de septiembre. Pero antes de realizar el pago del impuesto de circulación de vehículos terrestres, debe estar solvente de las multas por infracciones en materia de tránsito. Para consultar el monto a pagar del impuesto sobre circulación e impresión de calcomanía de vehículos terrestres, ingrese a Declaraguate. Busque la sección 5 Vehículos. Dé clic en el formulario SAT 4091 Vehículos, Circulación Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Vehículos Terrestres. Llene las casillas requeridas. El sistema realizará la búsqueda del vehículo terrestre y luego valide la información. Después deberá congelar para completar esa parte del proceso y posteriormente, en la parte inferior, aparecerá el botón Imprimir SAT 2000. Al darle clic, el sistema descargará un archivo PDF correspondiente a la boleta de Declaraguate SAT 2000. Este documento le servirá para realizar el pago en una ventanilla bancaria. Si el pago se realiza con tarjeta, el formulario no lo utilizará. Sin embargo, guárdelo porque puede servirle en algún momento para validar el número de formulario o número de contingencia. Si lo hace de esta forma, en línea, debe ingresar al portal de la SAT, seleccione Servicios Tributarios, luego clic en el apartado de Cumplimiento Tributario y otras formas de pago. Por último, clic sobre el icono de Neoservicios. Luego debe registrarse o iniciar sesión. Es importante que antes de seleccionar pago de impuestos se registre y active la tarjeta de crédito o débito en el sistema. De lo contrario, no podrá realizar el pago. Posterior a esto, deberá ingresar el formulario SAT 2000 y validar. Verifique que los datos sean correctos. La plataforma le desplegará el formulario de pago. Seleccione la tarjeta que utilizará. Complete los datos y dé clic en Pagar. El banco emisor cobra el 1% del valor pagado. Una vez realizado el pago del impuesto, puede imprimir la calcomanía de vehículos terrestres. Si pagó en Neoservicios, al finalizar aparecerá el botón de Imprimir calcomanía. Este botón le dirigirá al portal de la SAT, Impresión de calcomanía. El parque vehicular activo en Guatemala se compone de 2.534.773 vehículos particulares, 2.677.751 motocicletas y 386.721 vehículos comerciales. Los datos de vehículos activos que ya han pagado el impuesto de circulación al 16 de julio son 1.297.938 particulares, 1.239.407 motocicletas y 226.647 vehículos comerciales. Esto quiere decir que a esa fecha la SAT había recaudado el 71.7% de la meta para este año. Y hoy en Hablemos de Dinero tengo consejos muy interesantes. La gente siempre persigue sueños, persigue el éxito, persigue la fama y por supuesto persigue el dinero. Perseguimos estas cosas porque creemos que nos harán felices y nos darán una vida mejor. Y hasta cierto punto es cierto, pero en muchos casos nos arrebata la felicidad. Muchas personas asocian el dinero con el éxito y ahí
ahí es donde pueden comenzar los problemas. Así que no importa en qué etapa de su vida se encuentre, es bueno entender por qué los logros financieros y la felicidad personal no siempre van de la mano. Hemos visto muchos ejemplos de personas exitosas que pierden el control o se autodestruyen, y hemos visto y escuchado sobre muchos otros que logran un gran éxito financiero solo para después perderlo todo. Eso sucede porque llevaron un carro averiado a la pista de carreras. Cualquier corredor inteligente sabe que debe atender los problemas del auto antes de entrar en una carrera. Si no lo hace, corre el riesgo de tener un accidente, perder la carrera o quedarse varado. Las personas infelices y exitosas no reconocen o no quieren reconocer que tienen problemas internos que deben resolver. Una persona persigue cosas que cree que le ayudarán a tener éxito, lo que equiparan con ser más felices, pero al no abordar los problemas de raíz, no alcanzan sus metas. Entonces, si el dinero es una meta importante para usted, dé un paso atrás y pregúntese por qué. Asegúrese de no estar lidiando o encubriendo algo más. De lo contrario, habrá desperdiciado mucho tiempo y encontrado un tipo de éxito que le dejará un gran vacío. Nos vemos mañana con más consejos. Y hoy asistimos al último entrenamiento del medallista olímpico Éric Barrondo antes de que parta este miércoles hacia los Juegos Olímpicos de París. Su objetivo es repetir la hazaña en los 20 kilómetros en marcha la próxima semana. La pista de tartán del Estadio Doroteo Guamuch Flores en la zona 5 fue testigo del último entrenamiento del único medallista olímpico hasta ahora para Guatemala, Éric Barrondo. El oriundo de Alta Verapaz viajará este miércoles por la tarde rumbo a París para instalarse junto con el resto de la delegación guatemalteca y buscar la próxima semana repetir la hazaña lograda hace 14 años en Londres, cuando consiguió la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha atlética. Bastante emocionado, contento. Ahí al principio un poco nervioso porque no sabíamos cómo íbamos a quedar en el ranking, porque yo empecé en febrero prácticamente a buscar la clasificación. Pero bien, creo que llegamos en un buen momento. Ahí en las últimas competencias me fue bastante bien. Mejoré mi propia marca del 2013 en una competencia de 10 kilómetros, entonces habla bien, creo yo, del trabajo y el momento en el que estamos. Barrondo en las últimas semanas estuvo entrenando en Quetzaltenango y participó en diversas competencias. Estos son los cuartos Juegos Olímpicos de Barrondo, quien habla de la forma en la que se clasificó. Realmente todo, como bien lo dices, a mí me hubiera encantado ir por marca, pero a veces también de los que clasifican, cuántos repiten la marca, digamos, a lo largo del proceso. A veces la haces una vez y de ahí no. A diferencia del ranking, tienes que mantenerte en un estándar de marcas para poder entrar. Entonces yo creo que las dos tienen su lado de dificultad, por así decirlo. Me hubiera encantado entrar por marca porque, como te digo, te da un poquito más de seguridad también, y hoy en día las marcas de clasificación para juegos son marcas con la experiencia que tienen ustedes dos. O sea, si vas a Beijing, ganabas una medalla. O sea, todo en la marcha, si usted tiene una 20, están las posibilidades de ganar una medalla en cualquier momento. En la modalidad de marcha atlética hay dos maneras de clasificarse. Una al superar la marca mínima de 1 hora con 20 minutos y 10 segundos en los 20 kilómetros, y una segunda opción por el ranking mundial de atletismo, que fue la modalidad con la cual el connacional logró clasificarse a los Juegos Olímpicos. Barrondo competirá en la prueba de 20 kilómetros el próximo miércoles 31 de julio a las 11 de la noche con 30 minutos, hora de Guatemala. Con imágenes de Douglas Uruy y Fernando López para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a una pausa, pero al volver revisamos los mensajes que ustedes nos envían al WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. Quédese con nosotros. Ya con el teléfono en mano para revisar los mensajes que hemos recibido al 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. La fotografía que les vamos a mostrar a continuación es sobre la denuncia que hace un televidente sobre la inseguridad que enfrentan los pasajeros de este bus extraurbano porque la puerta trasera está con candado. El mensaje da cuenta que el piloto y ayudante atentan contra la vida de los usuarios porque en caso de emergencia no podrán salir de la unidad. Y nuestro televidente Walter nos compartió información sobre el bloqueo de carretera que pobladores colocarán este miércoles en la aldea Tiucal, Asunción Mita, en Jutiapa. Esto porque llegó la maquinaria, pero no hay dinero para comenzar a trabajar en esa carretera.
Tomamos nuevamente el bloqueo, tal vez no miércoles temprano, pero miércoles después de mediodía. Yo estaba hablando con el ingeniero y con 2 diputados y no han hecho el depósito de parte del gobierno para la empresa. Entonces dicen de que ellos no pueden empezar a hacer nada si no les depositan, ¿verdad? Entonces es que no somos juguete de nadie. Me fueron 8 días los que estuvimos desvelándonos, aguantando hambre, como para que nos quieran ver de payasos. Bueno, y con esos mensajes que usted nos envía, llegamos al final agradeciendo su atención, por supuesto, recordándole que mañana regresamos con más. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, para todos en casa. Será hasta mañana en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión.